Nos metemos en lo que ha sido la gran noticia durante el fin de semana, lo que ha generado una gran repercusión mediática, el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner. De entrada vamos a ver este material a suerte de introducción o a suerte de punto de estado de lo que ha sucedido, más desde lo judicial, más desde el caso, desde el asesinato que otra cosa, para después entrar en implicancias políticas. La autopsia realizada determinó que murió por asfixia mecánica y que fue torturado en reiteradas oportunidades. Fue asfixiado varias veces, golpeado en todo el cuerpo y apuñalado 3 veces en el cuello. El juez Narvate aseguró a la prensa que la principal hipótesis sobre el hecho apunta a un crimen vinculado con un robo, con lo cual descartó el móvil de un crimen político. En el mismo sentido, se pronunció su familia, que apunta a un móvil económico por un negocio de naturaleza local y descartó que se trate de un crimen pasional o político. Fabián Gutiérrez, exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, fue hallado el sábado asesinado en una vivienda de El Calafate, luego de 2 días desaparecido. El cuerpo del empresario de 46 años fue encontrado envuelto en una sábana y enterrado en el fondo de una casa de la calle Cañadón Seco del barrio Aeropuerto Viejo y presentaba golpes y cortes en el cuello. Por el caso fueron detenidos 4 jóvenes de entre 20 y 25 años cuyas familias se conocen con las de Gutiérrez. Se trata de Facundo Saeta y su hermano Agustín Saeta, Facundo Gómez y Pedro Nicolás Monzón, a quienes el juez de instrucción penal de El Calafate, Carlos Narvate, les rechazó ayer las excarcelaciones requeridas por sus defensas. Salvo Monzón, quien declaró en el marco de la causa, los otros 3 se negaron a hacerlo al ser indagados por el magistrado. Completo panorama de cómo está una investigación que obviamente recién arranca, pero rápidamente tuvo detenidos. Y aquí está Lucía Zikov para empezar a transitar desde la política lo que sucedió. O mejor dicho, no lo que sucedió, sino lo que en algunos lados pueden querer o creer que sucedió. Hay un libro muy interesante, se llama La noticia deseada, que lo escribió Miguel Guñasqui padre, obviamente. Sí. Cómo la opinión pública quiere creer algunos temas. Habla, por ejemplo, el caso del suicidio de Chabrán. Y va ganando actualidad ese libro. Está escrito hace años y va ganando actualidad. Bien, era solamente una introducción. Sí, porque Ariel, como vos decías en un principio, ¿no? Este caso, que es complejo de entender porque tiene una pata policial, que es lo que escuchábamos recién, una pata judicial, que es como va a ir avanzando la investigación, y una pata, por supuesto, política, que terminó de detonar un poco la relación entre el gobierno y la oposición, un sector al menos de la oposición, te diría, este fin de semana. Porque apenas se conoció el cuerpo, 3 horas después ya había publicado un comunicado de Juntos por el Cambio, firmado por los presidentes de los 3 partidos. Hablamos de Patricia Bullrich del PRO, de Alfredo Cornejo de la UCR y de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Llevaba esas 3 firmas, no era un comunicado cargado de firmas, y después vamos a entrar en ese sentido, qué pasó, cómo se elaboró, pero llevaba las firmas de los presidentes de los 3 partidos y decía básicamente que es un crimen de extrema gravedad institucional. Piden algo concreto, apartar a la fiscal Natalia Mercado, que esto pase al fuero federal, a la justicia federal. Recordemos que Natalia Mercado es la hija de Alicia Kirchner, sobrina de Cristina Kirchner. Bueno, empiezan a sentar dudas y a relacionar al gobierno con un asesinato, que escuchás al juez, escuchás a la familia, dicen no hay ningún motivo en este momento para pensar que tiene una vinculación política este crimen. Pero bueno, después de este comunicado, por supuesto, hubo una reacción. Habló Alberto Fernández en declaraciones radiales este fin de semana, dijo que es canallesco sembrar dudas sobre esto y también dijo que es una actitud miserable lo que quisieron hacer desde la oposición, que fue relacionar este asesinato con la idea de volver a instalar en agenda la causa de las fotocopias de los cuadernos, que en un intento por llevar este tema de nuevo a agenda, lo vinculan porque, bueno, recordemos, como lo contaban en el informe, que Fabián Gutiérrez era un arrepentido, era un imputado colaborador en esta causa. Pero después de la respuesta de Alberto Fernández, tuiteó de nuevo, o sea, no bajaron un cambio, tal vez hoy un poco, pero no bajaron un cambio, sino que redoblaron la apuesta desde la oposición y habló Patricia Bullrich. Ahí tenemos un tuit en pantalla.
Dice, le recuerdo que usted fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Santiago Maldonado. No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca, me quedo corta, le dice Patricia Bullrich al presidente. Bueno, y sigue, ¿no? Con esta actitud. Patricia Bullrich, ¿y quién respondió a esto? Y si querés lo escuchamos hoy por Radio Nacional, fue Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. A ver, nosotros, Horacio, tenemos una responsabilidad que nos dio el pueblo argentino de poner a la Argentina de pie después de 4 años muy malos, muy malos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la producción, del empleo. Ese es nuestro mandato. Hoy por hoy yo te tendría que decir, mira, nosotros estamos encarando para tratar de resolver el tema de la deuda, encarando para tratar de aliviar los efectos de la pandemia, tratando de luchar contra la pandemia. Bueno, esa es toda nuestra fortaleza y donde nosotros tenemos gran parte de nuestro tiempo. Ahí sí todo, no podemos dejar pasar cuando se sueltan este tipo de versiones y se trata de hacer política con la muerte de una persona. Para nosotros eso es bastante decadente, esa es la realidad. Más allá de esa comparación bastante nefasta que se quiere hacer, de cómo se comparan 2 muertes, que me parece que es muy desagradable, lo cierto es que nosotros tenemos que tener en cuenta que Santiago Maldonado desapareció y después apareció su cuerpo luego de una intervención del poder central, de una intervención de las fuerzas de seguridad en una provincia. Tenemos que entender también que ahí hubo evidentemente una acción desmedida de parte de las fuerzas de seguridad, orquestada desde el gobierno nacional en ese momento, del Ministerio de Seguridad. Con lo cual había un reflejo totalmente distinto, y aparte lo que nosotros hacíamos en ese momento era reclamar por la vida, por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Muy distinto es hacer política con la muerte de Fabián Gutiérrez, es muy distinta la situación. Quizás una frase muy prudente, muy atinada, haya sido de alguien no del oficialismo, sino de alguien de la oposición, como fue Nicolás Massot. Una frase que le serviría al arco político entero, llegado a distintos casos, que dijo que está mal pensar que la política debe opinar de todos los temas, graves sobre todo, ni bien suceden. Creo que ese es el punto, ¿no? Sí. La urgencia o la celeridad, la rapidez como para ganar la primera mano. A veces incluso en política puede ser contraproducente. Sí, recordemos que 3 horas después de que encuentran el cuerpo ya estaba publicado el comunicado, es decir, ya estaba hecho más o menos antes de que se encontrara efectivamente el cuerpo de Fabián Gutiérrez y antes de que empezara la investigación judicial. También dice Massot, recordemos que fue jefe de bloque del PRO, el diputado, dijo, no me representa la idea de que el gobierno lo haya mandado a matar. Bueno, se diferencia, ¿no? Y te decía hace un ratito que generó mucho ruido la creación y la difusión de este comunicado. Nos viene acostumbrando, ¿no? Algo que antes no hacía el PRO, Juntos por el Cambio en realidad, pero también el PRO, a publicar comunicados muy seguido. Es difícil, ¿no? Tienen muchos chats abiertos entre la dirigencia del PRO, pero es difícil por los espacios que ocupan hoy, por las diferencias que se ven hoy, que se pongan todos de acuerdo. Entonces lo que suele pasar y lo que está pasando es que básicamente Patricia Bullrich se manda sola, ¿no? Y en este caso, sola pero acompañada, y tenemos que, me parece, empezar a pensar en este nuevo polo de poder bastante agresivo y bastante, bueno, recalcitrante dentro de la oposición, que son Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, cada vez más con un tono más duro, una retórica más dura contra el gobierno. De hecho, Alfredo Cornejo directamente dijo esto es un crimen político vinculado al kirchnerismo. En este caso, ellos dos fueron los impulsores, también la coalición cívica, del comunicado. Se habla de Hernán Iglesias Ilia, sabemos que era uno de los que le escribía el discurso a Macri y hoy sigue trabajando junto a Mauricio Macri. Lo mencionan como uno de los ideólogos de este comunicado también. Entonces, te lo cuento esto como para que pensemos
que hay un aval tácito, si querés, de Mauricio Macri también con esta línea, por más que Macri no firma, no aparece, no sale a hablar sobre estos temas, hay un aval tácito y molestó y mucho dentro del gobierno, te diría, molestó obviamente a Larreta, a Horacio Rodríguez Larreta, que tiene que estar constantemente trabajando con el gobierno nacional, molestó también a Vidal y molestó también mucho a los intendentes. Se habla del enojo de Jorge Macri, de Néstor Grindetti, que directamente salió del grupo en el que estaban hablando de este comunicado. Molestó la difusión sin el consentimiento. Ahora, yo te digo, Ariel, para mí esto también es una victoria de Bullrich en la interna, porque el comunicado fue publicado y bueno, tienen diferencias internas que están ahí, que están latentes, pero es difícil, salvo un Massot, que hoy está muy corrido de Juntos por el Cambio, o un Emilio Monzó, también de esa ala, es muy difícil que salgan públicamente a diferenciarse. La victoria se define desde el momento que estemos hablando de ese comunicado. Por supuesto. Gracias, Lucía.